Ya llevamos varios videos hablando de cristianismo y política, en el fondo hablando de cómo desde la Biblia desprendemos ciertas ideas que deberían guiarnos a una correcta o digamos sabia decisión política. Idealmente mi idea era partir con uno o dos videos, pero en realidad el tema se me ha alargado mucho, pero ha sido bueno porque hemos podido hacer un estudio que nos ha podido permitir sacar muchas ideas bastante interesantes de la Biblia. Hemos desprendido varias ideas que a simple vista no son tan obvias. De hecho, a algunas personas hasta les pueden parecer un poco chocantes, así como contrarias a lo que en teoría debería ser correcto. Pero en realidad, si lo pensamos con sinceridad y lo analizamos con honestidad intelectual, nos daremos cuenta que cada vez que se aplican estos principios bíblicos, los pueblos prosperan, a la gente tiene una mejor calidad de vida y en general las naciones viven en paz. Quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo del canal No Soy Canuto y hoy vamos a continuar hablando de cristianismo y política, de Biblia y política. Estamos ya, creo, en el 6º episodio y creo que este sería el último. Probablemente haga otro más como con una recapitulación, un resumen o conclusiones finales de esto. Pero hoy en particular quiero hablar acerca del trabajo, la solidaridad y el Estado, que es, yo creo que, el centro de toda la discusión. Y con respecto al trabajo, lo primero que tenemos que entender es que el trabajo de por sí no es algo malo. De hecho, cuando Dios crea el mundo y Dios crea al hombre, Dios coloca al hombre en el jardín del Edén para que lo cultive y lo cuide. Es decir, para que trabaje. Así que en esencia, en sí mismo, el trabajo no es malo. Más adelante Jesús dijo que Él mismo y el Padre aún trabajaban. El trabajo no es algo maldito, no es una naturaleza pecaminosa, digamos, no es algo demoníaco que haya sido hecho para castigar al mundo. El trabajo existía desde antes de la caída del hombre y me atrevería a decir que es la única cosa del Edén que aún permanece en esta época. Y si avanzamos un poquito en la historia y llegamos al momento de la caída del hombre, vemos que el trabajo también cae bajo la maldición. Recordemos que el hombre peca, cae en un estado de pecado y el trabajo en consecuencia se vuelve, por maldición de Dios, una tarea ardua, una tarea compleja, una tarea difícil. El pecado se encuentra bajo maldición. ¿Y por qué yo he sido tan insistente con esto del pecado? Porque, primero que nada, aparentemente parece un análisis simplista, o sea, como que todo lo explicamos con el pecado y es súper fácil y todo. Pero en realidad es como que sí, como que no. Tenemos que entender que el pecado ha afectado a toda la creación, a todo el globo terrestre, a los seres humanos, a los animales, a las plantas e incluso al trabajo. Y el pecado en sí mismo ayuda a explicar un poco la naturaleza del mundo, el contexto en el cual estamos viviendo. Por eso he sido tan insistente en esto. Y obviamente el pecado tiene matices y aristas que son mucho más complejas. Pero para lo que nos interesa para este estudio es la base central para entender la naturaleza de las relaciones humanas entre humanos y ahora con el trabajo. De hecho, hay otro detalle. Cuando logramos entender esto de la naturaleza del pecado y lo tenemos en cuenta, podemos proponer soluciones mucho más efectivas y que funcionan, que realmente funcionan. Pero bueno, volvamos a este mundo caído. Adán y Eva son expulsados del Edén, cubiertos únicamente con pieles de animales que Dios se las proporcionó. El ser humano cae en una condición de total y absoluta miseria. A partir de este momento, la condición natural del ser humano al venir a este mundo es de completa miseria. Lo único que tiene el ser humano para enfrentar todos los problemas que se le vienen por delante son sus dos manos y su cerebro. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde la cámara con que estoy grabando esto, el edificio en el que estoy aquí, la ciudad que tengo acá atrás, todo esto se ha logrado mediante el esfuerzo de cerebros y de manos, ingenio y esfuerzo. Por lo tanto, no es de extrañar que existan desigualdades, que algunos logren más cosas que otros. Hay personas que se van a esforzar más que otros. Hay personas que van a ser más inteligentes y van a hacer las cosas de forma más eficiente. Hay algunos que van a ser abusados por otros y van a ser explotados para provecho de otros. Hay algunas personas que van a tener sus, digamos,
mala fortuna, van a sufrir, no sé, tragedias, desastres que les van a impedir salir adelante. Hay personas que por mucho esfuerzo que le pongan quizás no puedan salir de la situación de miseria en la que se encuentran. En síntesis, tenemos un problema como de competencia. Es como que si cada uno estuviera en una carrera y cada uno tuviera habilidades distintas. Quizás si a mí me ponen a correr contra Usain Bolt, no sé, voy a dar lástima. Probablemente a los 50 metros caiga con una hiperventilación y me muera, mientras que el otro llegue a la meta y se ría. Pero probablemente yo soy un mejor desarrollador de software que Usain Bolt. Cada uno tiene habilidades distintas. Y tenemos esta dicotomía del trabajo, porque por un lado vemos que el trabajo sí, efectivamente, era bueno. El trabajo estaba en este mundo de Edén previo a la caída del ser humano, pero luego el trabajo cae bajo maldición. Podríamos decir que el trabajo es una bendición maldita, es una bendición que está bajo maldición. Y de hecho la explicación práctica es súper simple. Cualquiera que se queda sin trabajo se desespera, ¿cierto? De hecho, hoy día estamos viviendo una crisis acá en Chile económica. Mucha gente está quedando sin trabajo y cuando tú te quedas sin trabajo te desesperas. Pero las personas que están trabajando, que encuentran trabajo, al poco tiempo dan por sentado lo que tienen y ya empiezan a odiar su trabajo, odian a su jefe, odian levantarse temprano. Es normal y tenemos esta dicotomía con el trabajo. La vemos como bendición y como maldición a veces al mismo tiempo. Ya, Pedro, sí, súper bien, súper poético, súper filosófico, súper lindo tu razonamiento, ok, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el Estado? ¿Qué tiene que ver todo esto con la Biblia, con la política? Bueno, pues tiene mucho que ver. De hecho, yo diría que tiene casi todo que ver, porque todos los conflictos políticos, todos los conflictos de ideología que tenemos tienen mucha relación y la gran mayoría de ellos parten en cómo enfocamos estos puntos, en cómo confrontamos la necesidad de trabajo con la miseria y las desigualdades. Fíjense que son estas tres aristas las que generalmente están en el centro de la discusión política. Por eso tenemos que tener mucho ojo aquí y analizarlo con mucho cuidado. Lo primero que encontramos en la Biblia, además de Génesis, el hecho de que está el trabajo, de que el trabajo cae bajo maldición, es que luego de esto se le da un alto valor al trabajo. La Biblia habla mucho acerca del trabajo y de la pereza y los pone en contrapuntos. Y muchos proverbios hablan del trabajo. Voy a leer algunos, no quiero irme muy en la profunda, pero para que veamos que realmente se habla mucho del trabajo. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. El perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempo de cosecha buscará y no hallará. No te des al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado, etcétera. Y no se queda solo aquí. Un poquito más adelante en el libro de Eclesiastés volvemos a encontrar algo relacionado con el trabajo y el derecho que tiene el hombre a disfrutar de su trabajo. Leamos. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es un don de Dios. Más adelante, en el Nuevo Testamento, Pablo vuelve a hablar de la importancia del trabajo y nuevamente lo contrasta un poco con esto de la pereza. Leamos lo que dice. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos:
el que no quiere trabajar, que no coma. Obviamente hay mucho más, pero yo creo que ya se entendió la idea, ¿cierto? La exhortación bíblica es súper clara. Hay que trabajar y no ser unos vagos y mantenidos. Ya, Pedro, sí, ya entendí. Sí, excelente. Ok, ya, mañana empiezo a trabajar. Pero ¿y el pobre? ¿Y el que no puede trabajar, el necesitado, el que tiene una incapacidad, el que no puede encontrar trabajo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, nuevamente la Biblia, con esta lógica divina tan extraordinaria, vuelve a equilibrar las cosas y carga la balanza hacia el otro lado para que no nos quedemos solamente en esto, sino que nos enseña otros principios. Leamos. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Fíjense en cómo relaciona el trabajo con la capacidad de ayudar al pobre, al necesitado. Y de hecho, nuevamente, si volvemos al libro de los Proverbios y empezamos a leer, vamos a encontrar una gran cantidad de proverbios que están hablando de esto, de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se complace de los pobres. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo en la ruina no se quedará sin su castigo. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. No explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes los despojen. Y así. De hecho, más adelante en los profetas encontramos nuevamente referencias. Defiende la causa del pobre, ayuda al huérfano y a la viuda, ayuda al necesitado. Y es un llamado constante en todo el Antiguo Testamento, constantemente. De hecho, uno de los grandes pecados de Israel por el que fue condenado a el exilio en Babilonia, además de toda la idolatría, era que justamente no estaban ayudando al pobre. Una de las características que se espera de un cristiano, de un seguidor de Dios, es ayudar y defender al pobre. Y el Nuevo Testamento sigue hablando de este tema y lo trata una y otra vez. De hecho, ya es tanto que no puedo ponerlo todo en este video porque se me alargaría demasiado. Pero yo puedo concluir 3 puntos generales, que es lo que se obtiene de esta lectura súper superficial de la Biblia. 1. No seas vago. 2. Trabaja. 3. Ayuda al que lo necesita. La pregunta que surge entonces es, ¿dónde entra el Estado aquí? ¿Cuál es el rol del Estado en este? Bueno, parece que el rol del Estado es súper simple. Proporciona un entorno en que las personas puedan trabajar y ayudarse unas a otras. De hecho, Pablo lo establece claramente en Romanos 13. El rol del Estado es mantener la ley y el orden. Y luego permitir que los ciudadanos trabajen libremente, puedan disfrutar del fruto de sus trabajos y sean generosos en ayudar a los que lo necesitan. Fíjense que el llamado a la generosidad siempre es individual. Es al individuo. El individuo debe ser generoso. Empieza a trabajar, ayuda al que lo necesita. Generalmente, y aquí es donde los cristianos sucumben, llega un político, promete hacerse cargo de los pobres, entonces uno dice, va a ayudar al pobre, es bueno porque la Biblia dice que ayudemos al pobre. Le damos los votos, el tipo se roba la plata, desaparece y la gente sigue tan pobre como siempre. ¿Saben por qué? Porque estamos eludiendo una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. A nosotros no se nos manda a elegir políticos que se hagan cargo de los pobres. Se nos manda a nosotros hacernos cargo de los pobres. Nosotros ir en ayuda. Nosotros crear las condiciones para que las personas salgan de la pobreza. No elegir un tercero eludiendo nuestra responsabilidad para que otro, entre comillas, se haga cargo del problema de la pobreza. Claro, de su propia pobreza y de sus parientes. ¿Se entiende el punto, cierto? El Estado no tiene que preocuparse de mantener a las personas. El Estado no está para eso, no es su objetivo. ¿Significa eso que el Estado debe alejarse completamente de toda labor social? No significa eso, pero significa que no tiene que enfocarse en eso. Obviamente se pueden canalizar ayudas a través del Estado. Hay veces en que es
tanto el problema que la única forma es canalizarlo a través del Estado, pero son situaciones puntuales y debe ser la excepción. Quizás en casos de desastres naturales, quizás en casos de crisis económicas grandes, guerras y cosas de ese estilo, pero no una constante. Porque si no, ¿qué es lo que se forma? Cuando el Estado mantiene a las personas, partamos del hecho de que el Estado no tiene dinero. Recordemos, Romanos 13, que el Estado cobra impuestos a los ciudadanos. Entonces finalmente lo que hace es tomar dinero de unos y dárselos a otros. No puede estar esa dinámica funcionando siempre. En algún momento va a colapsar. El Estado debe cumplir un rol de hacer valer la ley, el orden y crear las condiciones para que las personas trabajen, las personas se desarrollen, disfruten, puedan disfrutar libremente, como dice Eclesiastés, del fruto de su trabajo, de sus afanes y, como dice el resto de la Biblia, compartir y ayudar al necesitado. Recuerden finalmente que el Estado sigue estando compuesto por personas pecadoras y darle mucho dinero y mucho poder a pecadores no es saludable. Siempre tiene que ir en responsabilidad individual. Bueno, si te gustó este video, te pido que le des un like ahí abajo, compártelo, quizás hay personas con las que puedes compartir, interesante, debatir un poco de esto, hay hartas cosas interesantes que se pueden desprender de esto. Y por supuesto, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita que está abajo para que te llegue la notificación de cuando estoy subiendo nuevo contenido y nos vemos hasta la próxima. El próximo video vamos a hacer un resumen total de esto y vamos a sacar unas conclusiones bien interesantes. Nos vemos, hasta la próxima, chao.